Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con las elecciones en Tucumán y la capital nacional de los malos perdedores. Vamos al informe. Las prácticas antidemocráticas de los malos perdedores. El claro triunfo hace 3 semanas en Las PASO preanunciaba que el Frente para la Victoria volvería a ganar cómodamente en el Jardín de la República. En ese marco y en el de la infinidad de movidas desestabilizadoras que vienen desarrollando, los que quieren volver al modelo de exclusión y ajuste lograron que no se hable de la categórica victoria del Frente para la IDEM en Tucumán. Es esta la crónica de la elección en Tucumán, que llevó al repudiable exceso policial en la protesta que cientos de opositores realizaron anoche. Tucumán, el resultado del escrutinio provisorio. La diferencia para el Frente para la Victoria, el candidato, que ahora ya es gobernador electo, Juan Mansur, 14 puntos porcentuales. La fórmula encabezada por Juan Mansur obtuvo el 54,42 contra el 40,76 de José Cano. La diferencia es realmente importante, 14 puntos. Cano en Tucumán, que probablemente gane la elección frente a Mansur, La diferencia es realmente importante, 14 puntos. Un clima político enrarecido en la provincia de Tucumán, absolutamente repudiable en cualquier momento y por cualquier dirigente, la quema de urnas. Repudiable también la violencia cuando se utilizan fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones, pero también son repudiables las campañas premeditadas para denunciar fraude donde no lo hay. Y hay mucha preocupación de Cano en Tucumán por el tema de cómo están ya armando un mini o maxi fraude en Tucumán. Tuit de hace 10 días de Laura Costa, candidata a concejal por el PRO. Este 23 de agosto evitemos el fraude en Tucumán y lleva tu voto en el bolsillo. El 23 de agosto evita el fraude en Tucumán. Lleva tu voto. Nosotros te lo enviamos. Las denuncias que están llegando son muy graves. Acá hay muchos tucumanos que están esperando saber qué es lo que pasó. Yo creo que hay bastante irresponsabilidad también en aquellos que hablan de fraude. Fraude es otra cosa. Fraude es una organización que logra modificar el resultado de una elección. ¿Vos hablas de fraude cuando en las 4 ciudades más importantes de Tucumán ganó la oposición? Qué fraude más raro, ¿no? Si encima vos podés, donde dice 50 para uno, 25 para el otro, cargar 25 y 50 al revés, como pasó, es una realidad, no es una abstracción, no es un invento. No hay ninguno, ni hemos visualizado ningún fraude hasta el momento. Ningún fraude. Lo que están haciendo con la democracia es pavoroso, porque no la quieren respetar. Vale solamente si ganan ellos, si ganan los representantes del establishment. Si gana lo que se supone, se entiende, es la representación del pueblo, entonces no sirve. Y hay que armarlo de Tucumán. Además, con el 1% de las urnas que pudieron quemar, pretenden anular un acto en el que perdieron por más de 14 puntos. Mauricio Macri acaba de decir que en Tucumán directamente no hubo comicios. Ya es cualquier cosa. O sea, ya no hubo comicios directamente. Bueno, usted juega un partido de fútbol, pierde, y como no le gusta el resultado, dice, no, el partido no existió, hay que jugarlo de vuelta. Es de una irresponsabilidad mayúscula un candidato a presidente que diga semejante cosa. El repudio, el rechazo a los hechos de una acción autoritaria de algunos miembros de la policía de Tucumán, ¿no es cierto? Ahora, también creo que cabe la responsabilidad a todos los que nos compete acatar la voluntad popular, como lo hemos hecho en distintas oportunidades. Este resultado no es un resultado aislado, es un resultado que se da después de 15 días atrás, donde el Frente para la Victoria le gana al espacio a Macri por más de 30 puntos. Hay un método que lo vienen aplicando en todas las elecciones. Cuando ganan, festejan, a veces con globo, a veces sin globo. Cuando pierden, lo que hacen es descalificar. Son malos perdedores. Hagamos un repaso. Nosotros perdimos Río Negro, Pichetto saludó a Beretenic. Perdimos Mendoza, dijimos, perdimos, no denunciamos fraude. Hace 2 años, las que ganamos, ganamos y ganamos contundentemente. Todas dijeron que había fraude. Y las que no ganamos nosotros, también el modus operandi, es decir, el método fue decir que hay fraude. ¿Te curraron? ¿Qué pasó? Hicimos una presentación al tribunal para que se cuenten todos los votos. ¿Van a tener que reabrir todo o solamente aquellas mesas que estén observadas o los telegramas que estén desestimados? Todo.
elección. Siempre en las tardes de elecciones vienen las denuncias de fraude. Acordate todo esa cosa de Fernando Niembro denunciando las boletas quemadas en La Matanza. Atención, estoy dentro de la escuela 66 de La Matanza y quería denunciar que en esta escuela se están robando muchísimas boletas. Y nos están robando boletas en todos lados. Al otro día las denuncias no existieron, nadie firmó un acta, no pasó nada. Yo me acuerdo Néstor, en el 2009. Nunca había perdido una elección. Fue, se paró, aceptó, no dijo, nunca habló de fraude. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro. Porque si el peronismo hubiera ganado por 2 puntos, seguramente hasta ahora estaríamos denunciados de fraudes. Nosotros no, al contrario, aceptamos los resultados, no levantamos ninguna denuncia de fraude. ¿Qué le dijo la presidenta a raíz de los resultados? ¿La presidenta? Sí. Me dio un beso. Ese es un gesto de amor, vale más que 100 palabras. Si tuviera... Nosotros tenemos una conducta y la vamos a respetar. Me parece que eso es saludable para la democracia argentina. Entonces, acá hay una tarea ejemplar de los dirigentes. El dirigente conduce y actúa con el ejemplo. Nosotros esperamos un ejemplo por parte de Macri, que la verdad que ha tenido una actitud de mal perdedor en términos de futbolísticos, digamos. Inventan que el fraude, que la pelea, que no sé qué cosa. Hubo urnas que se tomaron. ¿Quién la metieron en cana a 2 tipos? ¿De dónde son? Son del grupo de ellos. Hoy habló el jefe de gabinete y volvió a hacer hincapié en que los detenidos tienen que ver con la agrupación que usted encabeza. ¿Es así? Mira, Aníbal Fernández, la verdad que uno de los candidatos de nuestro espacio con gente, entraron, sacaron 2 urnas. Uno de los candidatos de nuestro espacio con gente, entraron, sacaron 2 urnas y cometieron un acto irregular y nosotros lo repudiamos. ¿Los responsables quiénes son? Son 4 personas ligadas a la oposición, 4 personas ligadas a Cano. La profecía autocumplida, alguien que dice que va a pasar algo y lo provoca él mismo. Entonces sabemos que eso terminó sucediendo de esa manera. ¿Por qué en 4 pueblos arruinar lo que era una clara victoria por 14 puntos? ¿A quién se le podía ocurrir? Esto es lo que los enloquecía. Las encuestas previas, las PASO, lo que viene sucediendo, saber que se está cerca de perder en la primera ronda. Tratan de cambiarlo como sea ese resultado. Están muy desesperados, muy locos. En diarioregistrado.com. Elecciones en Tucumán. El papelón de un candidato del PRO. Un candidato del PRO denunció en Twitter: tiros a la casa de un opositor, quema de urnas, cambio de telegramas. Tweet que ilustró con la foto de un portón baleado, de un hecho policial de 2013 ocurrido en Perú. Tweet del candidato del PRO, Mario Tartaglini. Tiros a la casa de un opositor, quema de urnas, cambio de telegramas. Kirchnerismo puro. Basta. Fraude en Tucumán. Foto. Pero, martes 19 de marzo de 2013, título: Trujillo, balacera deja 2 personas heridas en La Esperanza. Foto de la misma puerta baleada. Tratan de cambiarlo como sea ese resultado. Pobre escuelita. Se prende fuego en Chile. Soy Temuco, Austral Temuco. Desconocidos queman escuela rural Raúl Mapa en Colipuli, región 9 de Temuco, Chile. Y después en Tucumán. Tuit Liga Pro. Quemaron una escuelita para ganar una elección. Qué despreciables que son los K. Fraude en Tucumán. Utilizan la foto de la escuelita quemándose en Chile. Se quejan de la violencia, pero la promueven cada vez que algo no les gusta. No es la primera vez que sectores opositores queman urnas cuando los resultados no son los que ellos desean. El socio sindical de los candidatos Massa y Macri tiene estos penosos antecedentes. Ver urnas quemadas, que es el lugar donde está lo más sagrado del derecho cívico del ciudadano, nos tiene que doler y llamar a la reflexión a todos. Para mí el peronismo lo representa Massa. Los catamarqueños no pudieron elegir quién será su próximo gobernador porque uno de los candidatos, imposibilitado a presentarse porque así lo marca la ley, lo impidió. Barrio Nuevo ya lo había anticipado. Él dijo, si no puede votar el peronismo, no va a votar nadie. Y si quieren llegar a votar, vamos a ir a buscar las urnas y las vamos a prender fuego. Y de hecho cumplió.
va a dejar pasar a la gente? No dejar a pasar a nadie. Si Luis Barrona no es candidato, no pasa nadie, no vota nadie en Catamarca. Se suspenden las elecciones, no vota nadie. Ver urnas quemadas, que es el lugar donde está lo más sagrado del derecho cívico del ciudadano, nos tiene que doler y llamar a la reflexión a todos. Se sacó una foto con Macri. No, no. Ahí está la foto, mire. Está sonriente, brindando. Mauricio hace muchos años que lo conozco antes que sea presidente de Boca. O sea que hay una amistad y creo que es un exitoso en la ciudad. Urnas incendiadas, son demasiadas irregularidades que hay que realmente recorrer. Están muy desesperados, muy locos y son cada minuto más peligrosos. No van a esperar a octubre para salir con cualquier pretexto a voltear a la democracia. Lo quieren hacer antes. Es tan disparatado lo de Tucumán que resulta imposible hacer otro análisis. Bien. Tristemente podríamos decir, no digan que no les avisamos, ¿no? Eduardo Aliberti. Antes de que se me pase, a propósito de las urnas, recién lo charlábamos fuera de cámara con Edgardo, algo que decía hoy Alejandro Tulio, el director nacional electoral. Quemar urnas, 4, 40, 5, no importa, no es fraude, es delito. Claro. No tiene nada que ver con el fraude y en todo caso va a haber una elección complementaria. Digo porque de lo contrario estamos perdiendo de vista cierto tipo de ejes, como también decía Edgardo fuera de cámara. Estamos hablando de esto y no del resultado de las elecciones. Sí. Yo me marqué 7 puntos, no se maten, manejo el tiempo, quédense tranquilo que voy rápido, que me parecen una arquitectura de apoyo. El contexto, Tucumán siempre ha sido una provincia inflamable, susceptible de explosiones. Se puede arrancar para no ir antes desde la intervención en los ingenios en 1966, etcétera, etcétera. Es casi que el epicentro en el NOA de la efervescencia social, al revés de lo que pueden ser La Rioja, Catamarca, salvo casos excepcionales. Voy a ser redundante con algunas cosas muy brevemente. La preparación fue obvia respecto de va a haber fraude. ¿Qué esperaban? Cuando vos pensás ni siquiera en los 3 periodos de Alperovich, ni siquiera en el casi 80% de los votos que sacó en 2011, sino en el casi 60% que venía de sacar hace unos días como candidato a senador. ¿Qué esperaban? ¿Que se revirtiese ese resultado? En todo caso, los 5 puntos que descendió podrían atribuirse, y me parece un dato interesante a Domingo Anaya, un tránsfuga, intendente de San Miguel de Tucumán, que fue el tipo que hasta último momento apoyó a Alperovich y despechado porque se eligió a Mansur, pasó al bando contrario. Y había mucho manifestante de Anaya, se olía eso, y se analizó hoy en algunos medios, en la manifestación de ayer. Una manifestación que era pequeña, no era de cacerolos, era obvio que no era de cacerolos, era de miembros de la oposición. Hay ahí un punto negro, un punto absolutamente perdido que tiene que ver con cuándo empieza a actuar la policía tucumana en una actitud que fue increíble, antes que irreprochable. El momento en que disparan con balas de goma a quemarropa es aterrorizante respecto de lo que pudo haber sucedido. Y lo que me pregunto ¿es negocio? Lo dejo abierto, no lo tengo del todo claro. ¿Es negocio para la oposición, para los medios de la oposición, generar esta obviedad por fuera del tercio del electorado que sabés que milita en el odio anti-K y que va a corroborar cualquier cosa que le vendas en torno de corrupción? ¿Es negocio? Bueno, si es sí, allá ellos y adelante. Yo tengo mis muy serias dudas de que sea negocio para Macri, para el conjunto de la oposición, si querés, esta militancia del todo negativo. Tengo mis muy serias dudas. Más allá de cualquier aspecto que uno quiera analizar en términos filosóficos, el otro día comentaba leyendo un libro fantástico de Natalia Aruguete sobre el poder de la agenda, ¿no? Que recorre desde el 20 para acá todas las teorías en torno de política, agenda y medios, de la aguja hipodérmica hasta Bernard Cohen, etc. Finalmente, la relación en cuanto a cuál es la influencia real de los medios, en cuanto a cómo piensa la gente, es relativa. En todo caso, no se equivocan en cuanto a pautar de qué tiene que hablar la gente, que es muy diferente. Yo pregunto si es negocio. Sinceramente tengo mis dudas. ¿Sirven La Nación el domingo
algo dijo de esto. Si seguimos así, no lo puso en primera persona, pero casi. Si seguimos así, no sirve. Se avivó mejor 678 o la TV pública, que insiste con y machaca, que esta otra estrategia que no está sirviendo. Entonces yo pregunto si es negocio. Es negocio por ahí desprestigiar un triunfo democrático, teñirlo, pero embarrarlo, es negocio ¿no? bardo, sí, está bien. Eso puede llegar a ser, y en todo caso me subo a su opinión, a esa opinión, perdóname Jorge, en el sentido de bardear tanto como para acercarse, pero no sé si para ganar. ¿Quiere ganar la oposición? También podemos, también siguiendo ese pequeño diálogo, hay un sociólogo y psicólogo que se llama Alfredo Moffat, que en el último libro expresa una interesante teoría que dice que el odio es el amor podrido, es amor podrido. ¿Cómo asociás esto que yo digo? La mayoría de este odio es una enfermedad que ya no es, te diría que ataca muchos sentidos del cuerpo y de la mente. No pueden pensar en una estrategia, el odio no piensa en una estrategia, es una enfermedad, hay que convivir, o vas al psicoanalista durante 50 siglos, acá hace 70 años que deberían haber ido al psicoanalista, o más, si contamos Irigoyen. Entonces me da la impresión que esa enfermedad que tiene esta parte de la sociedad, amaba al país, ya no lo ama. Amaba a los argentinos, ya no lo ama. Y lo que le ha quedado es esa idea putrefacta, inevitable. La pregunta es resignada. Yo ayer me fui a dormir con bastante, vamos a decir, tristeza es una palabra muy importante para decir así. Diría que con decepción. Y pensaba que era una enfermedad irremediable en la Argentina. Borges decía que era incorregible el peronismo, cosa que podríamos refutarle a Borges hoy. Total, está muerto y no puede responder. Pero, ¿qué es irremediable? Da la impresión de que sí. La pregunta es si la sociedad sana puede poder convivir, aceptar convivir con esa gente enferma. Y yo creo que hay que aprender a convivir. Hay que aprender a resistir, no contagiarnos de esa enfermedad. No contagiarnos. Por eso te digo que no sé si es una táctica o no pueden tener táctica. La enfermedad del odio no produce táctica. Pero por eso lo pregunté, Orlando. Pregunté, ¿es negocio para ellos? De hecho, una observación que hacía Dante cuando estábamos en el camarín, si te fijas en los zócalos de ETN respecto de la marcha ahora en Tucumán, no sé con la que está ocurriendo en Plaza de Mayo, nueva marcha opositora en Tucumán. Ya tiene identidad. Eso no estaba en el Zócalo de ayer. Tuvieron que retrancar porque además, les recuerdo, hoy es el propio Cano quien sale a decir, bueno, probablemente Mansur ganó las elecciones. Loco, o sea, hace 24 horas que estás bardeando con otra cosa. Sí, por ahí se dio cuenta, Edgardo. Hay un fraude que no ha merecido casi ningún análisis, que es el fraude de la conducción nacional de la Unión Cívica Radical, que le prometió a su feligresía que a cambio de la prosternación a favor de Macri iban a ganar 9 provincias. Una de esas era Tucumán. Ahora, no he escuchado, es impresionante cómo este fenómeno del supuesto fraude ha tapado todo análisis político. Se terminó el análisis político. Lo único que hay que hacer es poner fotos truchas y hablar de cosas y denunciar cosas ciertamente lamentables, como, digo, cualquier provincia de la Argentina, las que gobierna, pocas gobiernan otros, digamos, las que gobierna de la Sota, las que gobiernan otras fuerzas políticas que no son el Frente para la Victoria, escapan a una lógica de cierto retraso en la democratización de la sociedad argentina. Esto es así, digamos. Ahora, traspasar eso y poner en el centro la cuestión del fraude en Tucumán tiene un objetivo central, que es la iniciativa, la ofensiva en materia de clima político previo a las elecciones de octubre. No importa Cano, no importa Cano, importa que el título del domingo y sobre todo del lunes no hable de la noticia, no hable de la noticia. Ganó el Frente para la Victoria con un margen
muy amplio, refutó la doctrina Sanz de que entregándole el Partido Radical a Macri se ganaban provincias. Hay un estado de deliberación profundo en el radicalismo porque no se gana nada, porque se pierde, porque Sanz sacó el 3%, porque Carrió sacó el 2%. Todo es una catástrofe, pero se esconden detrás de una puesta en escena donde parece que hubiera perdido el Frente para la Victoria, que hubiera sido una mácula en la marcha del Frente para la Victoria en octubre. La pregunta es, ¿cuántas balas les quedan frente a la obviedad? No, todo el tiempo. Quedan? Y todo el tiempo. Yo creo que... Estas no son balas, Eduardo. A ver, Nisman fue la última gran bala de plata para relacionar tenemos un informe crimen y, crimen y gobierno. Sí, está bien. Después intentaron con estas cosas de los fiscales, muy burda, más luego Aníbal, la opereta contra Aníbal, que fue una cosa de la cual ya hay un arrepentido, que es Salerno. ¿Tantas balas de plata decís que les quedan que no sean obvias de acá a octubre? Es que no son balas de plata, Eduardo, son juegos que duran 3 días. Tantas balas les quedan, está bien. Duran 3 días. Yo te digo, Aliberti hizo tal cosa y durante una semana se habla de lo que hizo Aliberti, aunque Aliberti no haya hecho nada, ¿entendés? Se habla. Se habla. Vuelvo al tema que citaba de Cohen. Claro. No sé si se piensa. Dante, ahora voy a hacer la palabra a una tucumana porque la tengo muy acechante. Y Dante, digo, está claro que ha habido instigadores, desde políticos, comunicadores, activistas, eso está claro. Pero yo quería posarme, ayer especialmente escuchaba, y charlábamos con Eduardo fuera de aire también, algunas de las intervenciones en la marcha en Tucumán. Y lo que yo interpreto ahí es que hay mucha gente que gritaba fraude de buena fe. Es decir, que se cree que efectivamente hubo fraude. Entiendo que hay una porción de esa gente que ha estado ahí que yo creo que... Y trataba de hacer eso, un experimento mental respecto de... para poder entender eso y para... Y, digamos, la idea a la que yo llego es que me parece que hay un sector de la población que no son los instigadores, que tiene casi una necesidad vital, psicológica y moral de que haya fraude. ¿En qué sentido? Pienso, hace 8 años que leo un diario que me dice que estos tipos que están en el gobierno son unos ladrones, etcétera, etcétera. Es lo peor que le hacen al país. Hace 8 años que leo esto. Me junto con mis amigos, me junto con mis parientes, me junto con mis socios en la oficina. Mi sector social, generalmente mi entorno, probablemente piensa lo mismo que yo, ¿sí? Y reafirma. Me meto en una red social y veo que reafirman esto que yo pienso, ¿sí? Y sin embargo, hace 12 años que ganan las elecciones los mismos tipos. ¿No será hora de cambiar el diario? Le diría al chico de la lista. Claro, digo, hay como, se me ocurren 3 alternativas rápidas en función de eso. Digo, o en esa situación... O yo reviso mi propia concepción, mi concepción del mundo, mi concepción acerca del gobierno, revisando quizás puedo estar equivocado, o en todo caso pongo en tela de juicio si mi entorno es representativo. Quizás me doy cuenta, bueno, yo pertenezco a determinados sectores que son profundamente antikirchneristas, pero esto no es representativo de la sociedad argentina, o no reviso mi visión del mundo, tampoco, sigo creyendo que mi entorno es representativo y no me queda otra más que denunciar fraude. ¿Sí? Digamos, en ese sentido es que creo que hay una necesidad psicológica. Digamos, el precio de no afirmar el fraude supone revisar mis propias creencias. Pero, Dante, si revisás la historia argentina, la historia contemporánea argentina, no nos vamos a ir a unitario federal, pues sería el tiempo. Pero todo el tema de la yegua, digo, el tema de Perón, la dictadura, el tema del odio, acá me sumo a lo que dice Orlando respecto de que eres el huevo de la serpiente. Es una reproducción desde hace 60, 70 años. Digo, ¿tendríamos que sorprendernos de...? No, por ahí habría que reformular la pregunta. Respecto, por si no quedó claro, respecto de la antropología de la llamada división argentina, no me parece que haya que sorprenderse. Y aparte, una observación a propósito de esto. El fraude es el modo de presentarse en la historia del conservadorismo. Sí, claro. Sí, es decir, que los conservadores hablen de fraude en la Argentina da un poco de escosor, ¿no? Sí. Las únicas veces que han ganado elecciones o son proscribiendo partidos adversarios, especialmente el peronismo, o directamente ganando por decreto. Sí. Está permitido votar, decía un personaje de Pairó, pero solamente por el partido oficial. Pero claro, bueno, el famoso fraude patriótico que ya en sí mismo es una definición de lo que cree esta gente. Cintia, que usted sí que es tucumana. Sí, yo buscaba antecedentes de
de denuncia de fraude en Tucumán y encontré por lo menos 3. En el 99, cuando Bussi le denunciaba fraude cuando ganó Miranda, cuando ganó Alperovich en 2003 y en 2011 hicieron una idea de fraude preventivo, ¿no? Que Alperovich tenía todo organizado para ganar las elecciones. Así que me parece que eso nos enfoca en que en Tucumán podemos ampliarlo, ¿no? Pero focalizando en Tucumán, que hay una historia de denuncia de fraude. Con la complejidad que tiene la provincia. Ayer a la mañana entrevistábamos al juez que detuvo en Monteros el hecho de la escuela con la urna quemada, y él decía, era un concejal, el detenido era un candidato a concejal, sí, ¿no? De la alianza con Macri, de la oposición que llevaba a Cano como candidato a gobernador. Ahora, me parece que acá hay una sucesión de cuestiones, esta denuncia de fraude, la utilización mediática, que yo creo que es importante, creo que a ellos les sirve como negocio, porque al no poder instalar la caprilización de la oposición, bueno, van por a hacerlo a lo venezolano, ¿no? Generando situaciones sociales críticas, de crisis, desestabilizadoras, una especie de clima de golpe blando. Ahora, todo esto lo podríamos estar transitando de otra manera, y como dice Edgardo, hablando efectivamente del triunfo, si no hubiera sido por la represión policial de la movilización de noche. A lo que el informe llama exceso policial, yo le pongo la palabra represión, y a mí me parece que hay que hacer un replanteo sobre lo venimos diciendo, para mí, ¿no? La tolerancia... no se tolera la violencia institucional. Entonces, todo esto que pasa a un costado, poco favor le hace la policía tucumana a este planteo electoral. ¿La policía obra per se? No, y Alperovich es el responsable político. Pero no con esa cara, con todas las letras. Alperovich es el que no le hace el favor a este planteo. Hoy, digamos, todo eso, en la capital tucumana ganó la oposición. La movilización mediática fogoneó esa marcha, ni hablar. Efectivamente, hablando, por ejemplo, Ramiro Rearte, que es director de Radio Nacional Tucumán, un gran periodista, y hemos estado en contacto permanente, conocidos muchos colegas allá, efectivamente todas las fuerzas de la oposición estaban en la plaza, bueno, también puede decir que había un sector de la clase media opositora de la ciudad en donde ganó la oposición. Ahora, eso se hubiera podido desarrollar con tranquilidad, y hoy estaríamos hablando de los 15 puntos de diferencia del Frente para la Victoria, porque cuando ayer hablaban los referentes opositores periodísticos y políticos, nunca desconocieron, o sea, Massa decía más allá del resultado, que probablemente no cambia a favor de Cano, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer un parate también y ponerse firme con estas tensiones con las que yo por lo menos no voy a convivir, que es la violencia institucional. No se puede permitir ni aceptar ni naturalizar una represión de esa naturaleza. Sí. Puntualizo un acuerdo con Cintia en el sentido del repudio absoluto por la violencia, y una diferencia que es que igual, si no hubiera habido violencia, estaríamos hablando del fraude, porque lo que hay es una operación que empezó antes de las elecciones y va a seguir, y se va a reproducir con distintos temas de acá. Canalizado de otra manera, Edgardo, porque digamos, no habría que hacer una cápite de eso con respecto a la represión. Primero yo diría que este tema, que lo explicaste bien, además conocés Tucumán, porque sos de ahí, yo creo que cuando suceden estas cosas, como han pasado otras veces, hay que esperar lo que se llama descripción etnográfica, real, puntual, qué es lo que pasó ahí. Más allá de la violencia desencadenada. Toda violencia aparece un caos. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que determinó eso? Bueno, habrá que ver. La piedra de la violencia no está clara, porque incluso, fíjate que el propio cronista de TN, que el domingo estaba centrado en la sede de Cano, señala: ni siquiera puedo afirmar que haya gente habiendo querido entrar a la Casa de Gobierno, que probablemente hubiera sido un disparador para que la policía actuase de esa manera. ¿Quién da la orden para que la policía proceda así? Y como decía Cintia, en el caso de Alperovich, si no dio la orden es peor todavía, porque quiere decir que tiene una policía que opera autónomamente. El autogobierno provincial no es una novedad. Sí, de hecho no estaba Alperovich en la Casa de Gobierno en ese momento. Bueno, entonces, pero que se haga cargo desde el punto de vista institucional, ¿no? Naturalmente. Ahora, perdón, de lo que estamos hablando, de lo que está hablando la Argentina, entre comillas, vía los grandes medios de comunicación, es del fraude. Sí. Y eso empezó antes de que... Sí, ahora aún así los 15 puntos existen de diferencia, así que bien.